Ya me escucha. Perfecto, entonces bueno, de nuevo, si quieren enviar preguntas, las van enviando y ahí conforme yo puedo las voy respondiendo. Entonces, el tema que teníamos para hoy era este tema de entendimiento correcto y la parte de vejez y muerte. Este sutta es de los suttas medios, entonces hay varios temas que se van tocando. Y primero quería hacer un comentario respecto a este sutta, porque es interesante ir conociendo cómo están estructurados ellos. Entonces, él de lo que habla es, bueno, el título es Discurso sobre entendimiento correcto, y lo que habla es de una serie de factores y de serie de cosas que se van dando y de temas que se van tocando. Y esta parte de vejez y muerte, en realidad es el cierre de un tema que mencionamos la vez pasada, que es el de la generación dependiente. Ya olvidé de nuevo la traducción que me dio Daniel, que me había gustado bastante. Aquí está origen dependiente. Perfecto. Este es el cierre justamente de ese origen dependiente, que es la vejez y la muerte. Entonces, ahora que vamos a leer el discurso, van a ver cómo está estructurado, que los monjes le preguntan, bueno, ¿hay algo más? Y la siguiente respuesta, que no vamos a leer todas, da una respuesta más. Muy bien, antes de eso está el nacimiento, y hay algo más, antes de eso está la existencia, y hay algo más, antes de eso está el apego, y así va. Y es la manera en que va enseñando en realidad este origen dependiente. No vamos a llegar hasta el inicio, pero sí lo vamos a poco mencionar cómo es que funciona, porque lo que importa para efectos de la conversación de hoy es el tema de vejez y muerte. Por un lado, las consecuencias de ese origen dependiente, pero por otro lado, algo que ya hemos estado hablando en el grupo a lo largo de la semana, que es pues cómo nos afecta el saber que existe la vejez y la muerte, ¿verdad? Que es un tema en realidad bastante importante. Y otro punto importante de este discurso que van a notar es que en realidad este discurso es dado por Sariputta. No todos los discursos son dados por el Buda. Algunos son o recitados por algún otro monje y luego el Buda dice, sí, está bien lo que dijo. Son pocos en realidad. O simplemente es una enseñanza que está ahí de alguien más, pero siempre que concuerda con lo que el Buda ya está enseñando. Y en este caso Sariputta, que era uno de los dos discípulos principales del Buda. Ananda, que tal vez algunos conocen, era el primo y fue el asistente por 25 años. Pero estos dos, Sariputta y Mahamoggallana, eran los dos discípulos principales. Cada uno tenía algo que el Buda resaltaba. Entonces, Sariputta era muy hábil para... ¿Qué era? Ahorita se me acaba de olvidar. Uno es de mucho conocimiento y el otro tenía muchos... No me gusta utilizar la palabra poderes, pero era muy bueno para dominar ese tipo de poderes que también hemos hablado. Cuando uno medita, puede ver vidas pasadas, puede volar por el cielo, puede hacer muchas cosas. Entonces estos son ellos dos. Y si me da tiempo voy a buscar una foto, o si alguien por ahí puede, si se encuentran, mucho lo hacen en Tailandia. Se ve una estatua del Buda y al frente hay dos monjes, a veces como de rodillas, con las manos, con las palmas juntas, al lado del Buda. Esos son Sariputta y Mahamoggallana. Entonces, para que entiendan también un poco de lo que son las estatuas que salen ahí en algunos lugares, eso es simplemente lo que son ellos. ¿Qué más quería hablar de esto antes de empezar? Pues no, nada más. Ahí, algún día vamos a ver algún otro discurso y van a ver cómo el Buda habla mucho de ellos. Entonces le dice a la gente, sean como Sariputta en esto y esto, sean como tal otro, en esto y esto y esto. Y es muy bueno, muy interesante. Bien, entonces voy a leer este pedazo que es el de vejez y muerte y podemos ir comentando. Entonces empieza diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más, pero amigo,
¿Acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Y él responde, es posible, amigos. Dice, amigos, cuando un discípulo noble entiende la vejez y la muerte, el origen de la vejez y la muerte, el cese de la vejez y la muerte, y la vía que conduce al cese de la vejez y la muerte, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Y ahí ven unos puntos suspensivos, y eso es porque, como son tan largos los suttas a veces, utilizan eso para decir que hay, o sea, que están resumiendo algo, que no van a repetir algo que ya arriba hasta ahorita lo buscamos a ver si queda más claro. Pero en realidad con solo esta explicación queda bastante bien. Y dice, ¿y qué es la vejez y la muerte? ¿Cuál es el origen de la vejez y la muerte? ¿Cuál es el cese de la vejez y la muerte? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la vejez y la muerte? El envejecimiento de los seres en sus diversos órdenes, su edad avanzada, fragilidad de dientes, canosidad de cabello, rugosidad de la piel, declinación de su vida, debilidad de sus facultades. Eso es llamado vejez. El abandonar de los seres sus varios órdenes de existencia, su fallecimiento, disolución, desaparición, muerte, terminación de su periodo de vida, disolución de los agregados, descartar el cuerpo, eso es llamado muerte. De manera que esta vejez y esta muerte es lo que se denomina vejez y muerte. Con el surgimiento del nacimiento se da el surgimiento de la vejez y la muerte. Con el cese del nacimiento se da el cese de la vejez y la muerte. La vía que conduce al cese de la vejez y la muerte no es más que este noble óctuple sendero. Este es entendimiento correcto y ahí recita todo el sendero hasta la concentración correcta. Cuando un discípulo noble ha entendido así la vejez y la muerte, el origen de la vejez y la muerte, el cese de la vejez y la muerte y la vía que conduce al cese de la vejez y la muerte, él, aquí y ahora, pone fin al sufrimiento. De esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces, algunos aspectos técnicos del sutta para entenderlo un poco mejor. Bueno, primero que el uso de la palabra amigos. Y esto pasa bastante, especialmente cuando se está hablando entre monjes, ¿verdad? Eso es muy, muy común. Todavía al de hoy en día se procura hablar de esa manera, que sea como de uno a uno, la conversación, ¿verdad? Y segundo, bueno, aquí ven que ya introduce un poco la forma que se está utilizando, que hoy justamente estaba pensando que podríamos un día hablar más de eso, hacer algún artículo al respecto. Y es que estamos muy acostumbrados, o al menos yo lo he visto bastante, que uno va y encuentra listas de cosas, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Si tengo un problema, me dan una lista de 10 cosas que hacer para resolver este problema. Pasos y demás. Y es como la manera en que funciona nuestra mente, ¿verdad? Nos gusta seguir recetas para llegar a un resultado. Y eso lo que hace es que complica mucho las cosas. La gran mayoría de las enseñanzas budistas, de la manera en que enseñaba el Buda, es esto. Entonces vean que él dice, ¿cuál es el origen de la vejez y la muerte? Es el nacimiento. Y en vez de darnos una lista de cosas para eliminar esto, para dejar de hacer esto, lo que dice es, si no hay nacimiento, no hay vejez y muerte, ¿verdad? Y hoy estaba viendo eso porque estaba haciendo parte de la traducción y muchas de las formas son así. Si tenemos odio, ¿cómo se resuelve eso? Abandonamos el odio, ¿verdad? No hay una lista, recitaciones o no sé, cuadros que hay que guindar, prender 3 candelas, una cosa así, 3 velitas. Lo que dice el Buda es, si hay odio, abandone el odio y ya no va a haber odio. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Es tan sencillo que diría uno que duele, porque es simple y sencillamente eso. Si hace calor en la playa, no vaya a la playa. Si hace frío en la montaña, no vaya a la montaña y no va a tener calor, no va a tener frío. Y en resumen, esa es la parte del sutta, lo que está enseñando es eso. ¿Cómo evitamos la vejez y la muerte? Bueno, que no haya nacimiento. Y eso es lo que le decía, que viene todo ese origen dependiente, ¿verdad? Es toda una serie de pasos que se van dando hasta que llega la vejez y la muerte. Ya voy a hablar un poco más de eso, pero aquí nada más quería hacer una nota también por si alguien ha estudiado origen dependiente. Y es que hay 2 teorías, 2 interpretaciones que se dan
Una es que el origen dependiente es algo que sucede en todo momento, con cada respiración, sucede miles de millones de veces. Y otra versión es, aquí da más a aparecer esa otra versión, que es origen dependiente es una vida completa. Esta vejez y muerte se está refiriendo literalmente a la vejez y la muerte que vamos a tener en esta vida, ¿verdad? Entonces, nada más como una nota ahí que quería mencionar por si ven en algún lugar eso mencionado. Si no, olvídenlo, no importa, no tiene mucha importancia para lo que estamos viendo hoy. Aquí lo importante entonces es entender eso, que hay una serie de pasos que todos concluyen en vejez y muerte. Entonces, ¿por qué esto nos importa? Por lo que hablamos todo el tiempo. ¿Vamos a depender realmente de la vida para ser felices? ¿Vamos a depender de cosas mundanas para ser felices si todo eventualmente termina en vejez y muerte? ¿Verdad? ¿Cómo hacer para realmente tener paz, tener calma, que las cosas estén bien en todo momento, si sabemos que eventualmente pues va a concluir en ese fin, ¿verdad? Y lo que ya vamos a empezar a hablar es, ¿y eso de qué nos sirve? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo utilizarlo? Pero nada más para terminar de hacer esa pequeña mención de cómo funciona este origen dependiente, vamos a ver los pasos para atrás, que es lo que le van preguntando. Al final de esta sección, vean donde dice nacimiento, y le preguntan a él, ¿hay algo más? Y él lo que responde, sí, bueno, es nacimiento. Y la fórmula se repite, ¿verdad? Explica lo que es el nacimiento y explica cómo cesa el nacimiento, y el nacimiento viene de la existencia. ¿Y de qué viene la existencia? Del apego. ¿De qué viene el apego? Del deseo. ¿De qué viene el deseo? De las sensaciones. ¿De qué vienen las sensaciones? Del contacto. El contacto viene de la base sextuple, que son los 6 sentidos. Eso viene de la mentalidad, materialidad. Eso viene de tener conciencia. Y eso viene de formaciones volitivas. Y eso viene de ignorancia. Y eso viene de corrupciones. Entonces no vamos a entrar en todo el análisis porque es muy largo, muy profundo. Este es uno de los temas más complicados que hay en budismo en realidad. Pero de aquí lo único que quisiera rescatar es que el origen, y esto viene de cuando hablamos que dicen de dónde viene, perdón, de dónde viene el sufrimiento en budismo, y usualmente la fórmula rápida que se da es el sufrimiento viene del deseo. Esa es la versión rápida. La versión larga es toda esta lista que les acabo de dar. En realidad de aquí viene. Esto es el verdadero origen del dukkha, del sufrimiento. Y es el verdadero origen en parte por esto que decimos ahorita. Porque todo el cierre es vejez y muerte. Entonces como es un proceso que se está dando, nunca va a traer felicidad real. Todo viene de este proceso que hay. Corrupciones, termina en vejez y muerte. Corrupciones, vejez y muerte. Entonces, de nuevo, no podemos hacer todo el análisis porque es muy profundo, pero rescatar esos dos factores. Uno, que este es el verdadero origen del dukkha, la versión ya más completa, y el segundo es estas corrupciones, que también las hemos hablado, que al menos me gustaría así ver el inicio de todo esto de vejez y muerte, ¿verdad? Que las corrupciones son los aspectos que nos hacen ver de forma incorrecta las cosas, ¿verdad? Dice acá, ¿qué son las corrupciones? ¿Cuál es el origen de las corrupciones? ¿Cuál es el cese de las corrupciones? ¿Cuál es la vía que conduce al cese de las corrupciones? Y son las 3. Hace poco estuvimos hablando de esto en el grupo, que es corrupción del deseo sensorial, de la existencia, y corrupción de la ignorancia. O bien ira, deseo e ilusión. Hay tantas traducciones. Y aquí lo ponen como deseo sensorial, que es el deseo. Corrupción de la existencia, que no sé por qué utilizaron esa traducción, pero sería existencia. Quién sabe por qué. Y la ignorancia. Corrupción de la existencia es lo que usualmente decimos como ira. Estoy pensando por qué utilizaron acá esa traducción, pero no importa. Entonces, ira, deseo e ignorancia. Ignorancia es, y eso es lo vacilón de muchos de estos temas de budismo, que uno dice una palabra y esa palabra por detrás tiene una explicación muy grande, pero es parte de lo bonito que hablamos en algún momento anterior, que todo se conecta con todo. Entonces uno dice, es esto, y esto viene acá, y esto viene acá, y esto viene acá. Entonces vean que ya empezamos con vejez y muerte, llegamos a las corrupciones, y las corrupciones son esa lista de ira, deseo e ignorancia, ¿verdad? Y cada uno de ellos también lo hemos escuchado. Entonces, ira es todo tipo de rechazo,
Si nos sirven la comida y decimos está muy fría, eso entra dentro del concepto de ira. No tiene que ser ira realmente que queremos hacer un daño. Es todo tipo de rechazo que se dan, ¿verdad? Deseo es deseo de que algo exista. Por aquí que utilizan deseo sensorial, sí me parece bastante bien hacer esa aclaración, porque es un deseo de que haya algo físico, deseo de una caricia, deseo de que esté más frío en vez de más caliente, deseo de comodidad. No lo confundamos con deseo, por ejemplo, hoy que estamos acá, con deseo de aprender dama. Ese deseo no genera realmente sufrimiento. E incluso usualmente lo que hacemos es decir, utilizar la palabra intención. Tenemos la intención de hablar del dama, ¿verdad? Si nos reunimos hoy acá con deseo sensorial de que el dama me calme, por ejemplo, ahí sí habría un deseo sensorial. Pero si es solo la intención de aprender dama, eso no lleva a la vejez y la muerte, que ya voy para allá. Entonces, deseo sensorial, la ira, por lo que les decía, ira es rechazo, y la ignorancia, y de nuevo ignorancia de comprender realmente las 4 nobles verdades y comprender el origen verdadero del dukkha. Entonces, ¿cómo esas corrupciones, sin pasar por todos los pasos, llevan a la vejez y la muerte? Vean lo que es sencillo. Deseo sensorial. Si yo deseo, por ejemplo, que haga viento para que deje de hacer tanto calor, ya estoy creando algo. Y digamos que por alguna razón hay viento. Una de esas coincidencias. Viene el viento, baja la temperatura. Ya vimos que esto eventualmente va a llevar a vejez y muerte. Entonces, ese viento va a desaparecer. No se va a quedar por toda una eternidad. O incluso, eventualmente va a ser tanto viento que me va a dar frío. Entonces, esa situación nueva que se creó con este deseo, eventualmente va a sufrir de vejez y de muerte. ¿Ven? Entonces ahí se da el sufrimiento, porque se va a perder, va a desaparecer. Lo mismo pasa con el rechazo, ¿verdad? Estoy sentado, me sirven la comida, está muy caliente, de inmediato quiero que esté más fría. Entonces ya se une con el deseo, en realidad, con ese inicio. Eventualmente va a desaparecer eso. Ahora la comida está muy fría o ya se termina la comida, o cualquier otra cosa se va a dar. Y la ignorancia todavía más grande, como puede suceder porque la ignorancia da pie a todo este tipo de cosas. Así que en realidad esta lista de 3 no son 3 totalmente aparte, son 3 que se unen como en un mismo concepto, ¿verdad? Las separamos en 3 como para poder analizarlas, pero son en el mismo concepto. La ignorancia va a dar pie a que tengamos deseo sensorial, porque pensamos que así vamos a resolver las cosas. La ignorancia va a dar pie a que tengamos rechazo, que tengamos ira, porque pensamos que así vamos a resolver las cosas. Entonces, todo esto nos lleva a que eventualmente se dé la vejez y la muerte. Y como les decía, son varias interpretaciones que se dan, varias teorías. Este es un tema tan complicado que no quedó del todo claro incluso con los comentarios y se ha prestado para que hayan ciertos análisis. Y en realidad casi que no importa mucho porque son análisis ya muy teóricos para lo que uno practica, para lo que uno necesita. Incluso yo con cualquiera de los análisis me funciona muy bien y no vale la pena enfrascarnos en esos debates filosóficos más bien que en la práctica como tal. Entonces aquí vemos, se hace comentario porque aquí vemos que si leemos el texto se ve que es muy claro en realidad vejez y muerte del cuerpo, de que vamos a morir. Pero si lo analizamos al origen de los pasos, con las 3 raíces del dukkha, con ira, deseo e ignorancia, vemos que también se refiere a vejez y muerte de procesos, de situaciones, de lo que esté sucediendo. Entonces funciona desde cualquiera de las dos ópticas, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto? Que es parte de lo que estuvimos viendo esta semana. ¿De qué nos sirve saber que las cosas mueren? Y ya mencioné un poco al respecto, que era lo de saber que entonces ahí no puede haber una felicidad real, no puede haber una felicidad para siempre, porque todo va a desaparecer. Sabiendo eso, de nuevo nos preguntamos, ¿y eso de qué me sirve? Entonces, si ningún carro me va a hacer feliz, si ningún paseo a la playa me va a hacer feliz, si ninguna droga me va a hacer feliz, si ninguna pareja me va a hacer feliz, estoy mal, porque entonces me quitaron todas mis opciones, ¿verdad? Todo lo que más me gusta.
Bueno, pues entonces lo que hacemos es pensar cómo me motiva esto, porque el Buda nos da el problema, pero a la vez nos da la solución. La solución es, entonces no dependamos de esto para estar bien. Si viene un trabajo nuevo, si viene un paseo a algún lugar, si viene una familia incluso, podemos estar bien ahí, pero no dependiendo. El problema real viene del momento en que nos sujetamos a eso y decimos que no se acabe, ¿verdad? Pero si simplemente entendemos que esas cosas se dan, que hay personas que vienen a nuestra vida y estamos bien con ellos un tiempo, que eventualmente se van a ir, que van a morir, que nosotros vamos a morir, entonces se crea calma, que ese es el concepto real de felicidad en budismo. Es calma, es tranquilidad. Y eso es lo que se ha prestado para que en muchos lugares hablen de que el budismo dice que es ir con la corriente, ¿verdad? Y dejarse llevar y muchas otras interpretaciones, que en realidad el Tao es el que más habla de eso, el budismo no. Pero es la manera en que se le ha interpretado. Que no está del todo mal decir que el budismo dice eso, pero pierde mucho de la realidad, de la verdadera enseñanza que el Buda está dando, ¿verdad? Porque el Buda no solamente dice que si estamos bien con las situaciones como se están dando, esa paz ya es felicidad, sino que nos dice que vayamos un paso atrás y dejemos de crearlas. Y bueno, esto no es una charla para monjes, eso es una charla para nosotros laicos. Entonces a mí me gusta siempre recalcar que sabiendo hasta dónde podemos llegar, vemos hasta dónde estamos listos para llegar en este momento. Habrán personas que ya tienen familia, habrán personas que ya tienen planes para tener familia, ¿verdad? O trabajos o muchas otras cosas. Y entonces no es como que uno va a dejar todo eso. No, nuestra cultura no hace eso. Y sería lindo si alguien lo hiciera, porque es un buen camino. Pero a la vez, de nuevo, no es necesariamente lo que todo el mundo está buscando. Entonces tomamos todo eso y decimos cómo estar bien. Comenté la historia en algún momento de cuando me regañaron por no estar triste porque mi novia estaba enferma una vez. Y es justamente ese mismo tema, ¿verdad? Vida mundana, y uno toma esas decisiones. Bueno, no voy a terminar con la persona, pero voy a aprender a estar mejor con todo esto. Yo podría irme a vivir a una montaña aislado, pero no le quiero hacer eso a mi madre. Ya me fui a ese viaje al monasterio y le fue bastante duro para ella. Entonces uno aprende a tomar esos puntos intermedios, ¿verdad? En este momento voy a procurar tal vez no llegar a esos extremos, pero voy a entenderlo, en qué cosas sí puedo llegar hasta ahí, llegar hasta el final, en qué cosas puedo seguir este consejo del Buda de no crear el nacimiento para no llegar a la vejez y la muerte. Y una de esas cosas, título personal, yo decidí hace muchos años no tener familia, no empezar una familia. Y pues es lo que pude hacer. Otras personas, de nuevo, ya tendrán otras decisiones para lo que están haciendo. Entonces, a grandes rasgos, eso es como lo que quería rescatar del tema de vejez y muerte, que es muy amplio. Y este es uno de los enfoques que se le dan a este concepto de lo que es la vejez y muerte. Estar muy presentes. Algo estábamos hablando y alguien compartió. Y perdón, quería leer otra cosa que compartió un abuelo hoy. Antes de llegar a eso, lo que es meditación, para también dar recomendaciones de cómo meditar vejez y muerte. Si alguien no sabe lo que es, me dice ahí en los comentarios o me pregunta y lo puedo comentar un poco más de meditación de la muerte. Pero hablábamos de eso y venía la pregunta de cómo meditar, cómo estar conscientes de la muerte. Y entonces leyendo el sutta, el Buda es muy claro. El Buda dice, es algo que hay que tener consciente a cada momento, a cada respiración. Uno piensa, inhalo y voy a morir antes de la exhalación. Tomo un bocado y voy a morir antes de que el bocado llegue a la boca. Doy un paso y el siguiente paso ya no voy a estar vivo.
llegar a esos niveles sí es bastante difícil porque uno requiere un cierto estilo de vida, ¿verdad? No es fácil estar pensando en la muerte mientras uno está hablando con el jefe o cambiándole los pañales a un hijo, ¿verdad? No es como lo más conveniente. Pero sí puede estar uno más presente de que la vida se puede acabar en cualquier momento y aprovecharlo. Cuando viene la ira, cuando viene la insatisfacción, cuando vienen preocupaciones, ¿verdad? Hablaba con una prima que es muy joven y le está afectando muchísimo todo este tema de la pandemia. Entonces le hice el comentario que piense en la gente del siglo pasado, todo lo que vivieron, todas las guerras que vivieron, todas las hambrunas. Y el comentario que me hizo es pero salados ellos, esa no es mi vida. Entonces bueno, ahí me puse a molestarla un poco. Porque ella lo dice un poco en gracia, pero a la vez uno entiende que esa es la visión de mundo que ya se tiene para una persona que no ha tenido esas experiencias. Me dice Pirames que ya no escucha el audio. Voy a corroborar si alguien más tiene problemas. Creo que ya se le arregló. Entonces sí, uno entiende que esa es la visión de mundo que puede tener una persona ahora. Y nosotros tenemos eso también, ¿verdad? No es como que, aunque podemos tener más presente, y algunos que tengamos ya alguna cierta edad, más presente este tipo de situaciones, lo que se vivió antes. Yo no viví ninguna de estas guerras, pero me tocó ver el nacimiento de Internet. Bueno, el nacimiento de Internet como lo conocemos. Internet nació en los 60s. Pero me tocó vivir todo eso. No me tocó vivir grandes hambrunas ni grandes problemas. Pero la visión tal vez de vejez y muerte es un poco más visible para mí que alguien que tenga 15 años o 10 años, ¿verdad? Entonces, toda esta la llamada que se le está haciendo, aquí en este caso, a observar eso en todo momento. Los problemas que tenemos en la vida diaria los ponemos en una cierta luz nueva. Y en este momento me menciono lo de la pandemia porque es lo que ha afectado a muchas personas. El estar en la casa, el simple hecho de estar en la casa, de no salir, de no compartir con otros. Entonces, sí sería ideal no estar viviendo así, pero a la vez es una buena invitación a observar hasta dónde los problemas los estamos haciendo por no tener una mente en calma. Y quería leerles esto que publicó hoy Nahuel, que habla del mismo tema. Dice, ya que tenemos que envejecer y morir, y deberíamos ser siempre conscientes de que cualquier prosperidad presente, de que podamos disfrutar es meramente temporal. Podemos disfrutarla solo mientras seamos jóvenes y saludables, y cuando morimos, nuestro karma recién adquirido tendrá la oportunidad de madurar y llevar a cabo sus propios resultados. Debemos entonces recoger los debidos frutos de nuestras acciones, con un ojo puesto en nuestro futuro bienestar a largo plazo. Deberíamos evitar escrupulosamente las malas acciones que resulten en sufrimiento y comprometernos diligentemente con las acciones beneficiosas que generan felicidad aquí y en vidas futuras. Eso es de Bhikkhu Bodhi, lo compartió Nahuel. Y ese es otro aspecto muy, muy importante, ¿verdad? De este tema de la vejez y la muerte. Que tampoco es pensar que como todo se va a acabar, nuestros actos no tienen consecuencias. Es también entender que lo que estemos haciendo en este momento se va a manifestar a futuro. Aunque se acabe ahorita, ¿no? Porque cuando lleguemos a tal vez una edad más avanzada, digamos, ahora sí tengo las puertas abiertas, puedo hacer lo que quiera, igual ya voy a morir. Y por otro lado, también mejorar nuestras acciones, mejorar lo que estamos haciendo, porque mucho de eso se va a cosechar en este momento. Una mente en calma, podemos ver los resultados de esa mente en calma justo en este momento. ¿Verdad? No tenemos que esperar 10, 15, 20 años. No tenemos que esperar a que se dé el paseo o que se cumplan ciertas condiciones. Una mente en calma ya en este momento podemos ver lo maravilloso que es el resultado de esa práctica. Entonces son esos dos componentes de la vejez y la muerte.
Es como un tiempo límite que tenemos para practicar, pero a la vez, entonces es decir, hagamos las cosas ya y disfrutemos de ese bienestar ya en este momento, no esperarnos. El Buda, hay una recitación, y está en el Majjhima Nikaya, en el Digha Nikaya, en el 1, que ya traduje, ya lo publiqué, por cierto, los que querían ver cómo va quedando el canon, ya ahí está. Y es una frase que se utiliza mucho. El Buda invita a hacer la reflexión de que en este momento utiliza la palabra el cabello negro, que era como se tienen en India, cabello negro, que es jóvenes con fuerza y cabello abundante, que este es el momento para retirarse, para renunciar a la vida mundana, porque hay que aprovechar para hacer la práctica. Y ese comentario es muy, muy importante porque justamente eso es lo que sucede, que como tenemos relativa juventud, relativos pocos dolores, relativa salud, nos confiamos. Entonces es también ya hacer esa llamada de atención, más bien este es el momento para hacer la práctica y no confiarnos a que va a ser todo así, ¿verdad? Día a día podemos ver más fácilmente cómo el cuerpo se cansa más rápido, cómo falla más rápido. Entonces es una invitación a aprovechar esa vitalidad para más bien meditar. Meditar más. Entonces, bueno, ahora sí hasta aquí. Siempre pienso que voy a hacer la exposición más rápido, pero se me da un poco más de tiempo. Y hasta aquí la parte que yo quería hablar. Si quieren hacer preguntas, pueden escribirlas o me dicen y abrimos el micrófono para que lo pregunten por audio. Y mientras tanto vamos a ver por qué Phil, no estoy seguro cómo se llama, no me escucha. ¿Qué preguntas tienen o comentarios para hoy? Bien, entonces lo voy a explicar así. Voy a repetir la pregunta para que quede grabada. La pregunta es que si el nacimiento se supone que es camino hacia la felicidad, pero está entendiendo que en realidad es sufrimiento. Entonces, bueno, ya vamos a ver eso. Creo que la explicación que a mí más me gusta es la de Ajahn Chah. Y hace poco publiqué algo de eso, que lo compara con una serpiente. Entonces él dice, la felicidad es la cola de la serpiente, el sufrimiento o las penas son la cabeza. Si usted coge a la serpiente de la cabeza, lo muerde de inmediato, ¿verdad? Entonces cualquier dolor, la muerte de un ser querido, perder algo que nos gusta y demás, eso es coger a la culebra por la cabeza. De inmediato nos va a generar sufrimiento. Pero los placeres es cogerla por la cola. Se va a dar vuelta y nos va a picar. Un niño o un bebé es sufrimiento, veámoslo desde dos puntos de vista. Para uno, digamos que fuera mi hijo o mi hija, va a ser sufrimiento en el momento en que se enferme, en el momento en que muera, en el momento en que haga algo que yo no quiero que haga. Mira, yo no me considero tan cerrado de mente, pero imaginemos que una persona un poco más, con puntos de vista más estrictos. Hace poco, ahora se me viene a la mente, hace ya muchos años, unos amigos muy queridos, una familia que es muy, muy cercana a mí, son 4 hijos y el hijo menor es homosexual. Y le ocultaron al papá como por 10 años esa situación porque sabían que el papá no le iba a aceptar. Es muy cerrado en su forma de pensar. Y efectivamente hace como ya 5 años le contaron y el papá se enfermó fuerte, ha estado muy mal. Tuvo que dejar de trabajar y otras cosas. Entonces, bueno, ahí es muy claro ver que la persona está contribuyendo a su propia miseria por tener ese tipo de visiones, de puntos de vista. Pero entonces, y ahí podemos ver eso, ¿verdad? Quitémosle la persona que tiene esa forma de ver el mundo. Igual el hijo pudo haber muerto, pudo haber sido otra serie de situaciones que se dan y ya no nos traen esa felicidad, ¿verdad? Que esperábamos que nos trajeran.
Por otro lado, pensemos en yo que soy el que está naciendo. ¿Cómo es eso felicidad? ¿Cómo el nacer es felicidad? De nuevo, en cuanto se nace, y digámoslo de una manera muy física, en cuanto se nace, el cuerpo empieza a decaer. Y a decaer y decaer y decaer y decaer. Entonces a cada momento el cuerpo nos está trayendo una forma de sufrimiento, una forma de dolor, ¿verdad? Alguna pena, alguna insatisfacción. No es que cada día el cuerpo se siente mejor y nos levantamos con menos dolores, y nos levantamos con la vista mejor, ¿verdad? Sino que es para el otro lado completamente y con temor a que venga la muerte, con temor a alguna enfermedad, con muchas otras cosas. Entonces, sí, la vida como tal es una oportunidad para la práctica, que es una oportunidad para el cese del sufrimiento, ¿verdad? Lo podemos aprovechar así, pero no es directo, no es que la vida implica eso, no es que nacer nos va a llevar necesariamente al cese del sufrimiento. Es una oportunidad que tenemos para practicar, pero rara vez es tomada, ¿verdad? Entonces veámoslo desde esos dos puntos de vista, quizás desde esos dos ángulos. Los hijos que pueden traer sufrimiento por las situaciones que se dan y nuestra propia vida como empieza a generar situaciones que son no agradables. Y no sé si ese era perdón, no sé si ese era como el punto al que usted estaba llegando, a lo que se refería con que la vida es el inicio o lo que lleva a la felicidad, ¿verdad? Un camino hacia la felicidad. Sino para aclarar tal vez un poco más ese punto. Y hay una historia, hay un sutta, seguramente ya lo conocen, hay varios de esos, pero hay uno muy famoso que es el de la semilla de mostaza. Y si no, para que quede aquí para la posteridad, que explica justamente eso, lo de cómo los hijos traen en realidad sufrimiento, cómo todo placer mundano eventualmente termina en sufrimiento. Y es el de la señora que el hijo muere, hay varias versiones, muere o está muy enfermo, entonces va donde el Buda a pedirle alguna fórmula mágica, alguna poción para salvar al hijo, y él le dice que necesita una semilla de mostaza de alguna familia, de alguna casa, de alguna familia, donde nadie nunca haya muerto, ningún tío, ningún hijo, ningún familiar. Entonces ella va, busca y obviamente no encuentra. En todas las casas le dicen aquí ha muerto alguien. Entonces ella vuelve a donde el Buda y le dice que no encontró la semilla de mostaza, que sí, que entiende que eso es natural, que en todo lugar se da la muerte. Y la segunda parte en realidad es la que a veces veo que no mencionan, la que me parece más importante. Y es que el Buda le dice, ¿por qué quiere que su hijo tenga vida? Porque eso la hace feliz. Y ella le dice que sí, que claro, que un hijo es felicidad. Entonces le dice, ¿le gustaría tener tantos hijos como hay en este pueblo? ¿Usted cree que si con más hijos sería más feliz? Sí, claro. Me gustaría tener tantos hijos como personas hay en este pueblo. Y ella, claro, imagínese, ¿verdad? Y toda esa felicidad, tantos hijos. Y entonces él le dice, ¿cada cuánto muere gente en este pueblo? Es un pueblo grande. Y ella le dice, sí, todos los días muere alguien. Entonces él le responde, bueno, entonces imagínese, todos los días estaría pasando por esto usted. Todos los días moriría un hijo suyo. ¿Verdad? Entonces eso es la llamada de atención. Que de nuevo, no es que entonces tenemos que rechazar del todo. Bueno, si fuéramos monjes o si quisiéramos llevar el camino completo, sí, vamos a rechazar tener hijos, tener familia, tener novia y demás. Pero ¿qué hacer si somos laicos? Es no engañarnos pensando que tener un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto hijo nos va a traer 3, 4, 5, 6, 7 veces más felicidad. Es saber, estar preparados para todo eso, ¿verdad? Yo tengo familia, mis hermanos tienen hijos, son mis sobrinos, yo los quiero, todo el tema, pero entonces yo trabajo con eso también, ¿verdad? De estar preparado para cuando llaman y se resfrió, se cayó, cualquier cosa que sucede. Yo me preparo todos los días para poder aprovechar la felicidad que viene de ese tipo de relaciones, pero no engañarme pensando que son eternas, ¿verdad? El día que entren en la adolescencia ya no me quieran hablarme.
Eso lo podemos ver así desde el punto de vista mundano, ¿verdad? De entonces entender ese balance y no engañarnos. Yo siempre llamo la atención a que eso es lo más importante, a no engañarnos y pensar que es directamente proporcional, que si uno me hace uno de feliz, dos me va a hacer dos de feliz, ¿verdad? Sí, de placer, pero también la contraposición. Que bueno, no sé si ese era el punto de vista al que se refería, sino para aclararlo un poco más. Digo que hay alguien más escribiendo, vamos a ver qué dice. Entonces pregunta, ¿crea sufrimiento por el apego? Correcto, y es justamente la parte que decía ahora, esa es la versión resumida. Lo que decimos es apego, deseo, pero deseo con apego, ¿verdad? De nuevo, para separarlo con lo que estamos haciendo ahorita. En este momento hay un deseo, hay un apego al Dhamma, pero si lo hacemos solo con una intención, ¿verdad? No con ese deseo sensorial, entonces ahí no va a eventualmente crear sufrimiento. Pero al haber apego, al haber un condicionamiento, cuando decimos quiero que esto me haga feliz, ahí es a donde se crea sufrimiento, porque las cosas nunca son como las deseamos, ¿verdad? Si yo digo voy a tener un hijo y va a ser así y asá, y va a parecerse a, no sé, a mi tía que la quiero mucho, a mi tío que lo quiero mucho, y va a estudiar tal cosa y nunca se va a enfermar y el parto no va a doler, es para las mujeres tal vez, ¿verdad? Y ponemos una serie de condiciones, siempre va a haber sufrimiento porque las cosas nunca salen como son. Entonces, volviendo a cómo aprovechar esto nosotros mundanos, es muy bien, quiero tener familia, bueno, tengo familia, pero lo hago con una mente en calma, es decir, que venga y que esté bien, ¿verdad? Que si tuve uno, que si tuve 20, que si fueron gemelos, trillizos, que etcétera, hacerlo de esa manera. Y utilizo el ejemplo de los hijos porque es como quizá de los apegos más fuertes que hay, ¿verdad? Yo no creo que alguien pueda comparar a, no sé, comprar una casa con tener familia, pero lo podríamos hacer de la misma manera. Yo no tengo casa en este momento, pero si algo sucediera, y uno de mis proyectos que hemos estado haciendo ya por casi 10 años, es montar un centro de retiro, no se ha dado. Entonces, si yo tuviera un apego fuerte, mi vida no está completa, o no puedo enseñar bien, o no puedo compartir con la gente, no puedo meditar porque tengo ese deseo, ese apego por el centro de retiro, ahí habría mucho sufrimiento. Pero no, es solo una intención. Me encantaría tener un espacio donde yo meditar, donde la gente pueda ir, donde los costos sean accesibles para todo el mundo, ¿verdad? Mi sueño es que la gente llegue con su saco de comida y listo. Entonces, si lo hago de esa manera, no hay sufrimiento, no hay apego. Y quizás se dé. Ya el otro mes tenemos el primer retiro en un espacio que nos prestaron. Por si hay alguien de Costa Rica que quiere ir, vamos a hacer un retiro con la Asociación de Budismo y luego yo voy a estar conduciendo algunos otros talleres por mi cuenta. Y bueno, más adelante, quienes estén fuera del país, invitadísimos a venir. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Es una manera de llevar el proyecto. Se va a dar algún día, voy a tener un espacio que sea mío, donde levantarme todos los días a meditar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se va a dar? Entonces sí, como dice usted, se crea por el apego que se está dando, donde yo tengo la mente puesta en un punto y va a suceder cualquier cosa menos lo que yo estoy esperando que suceda o lo que yo quiero que suceda. Siempre va a haber alguna diferencia. Se puede parecer muchísimo a lo que yo tengo en mente, pero nunca es exactamente igual. Entonces, entre más fuerte sea el deseo a que las cosas sean de esa manera exacta, más fuerte va a ser esto que llamamos dukkha, que traducimos como sufrimiento. Creo que ya ahora sí me desconecté. Déjenme revisar un momento y me avisan si no me escuchan, porque creo que me desconecté un momento. Entonces, entre más fuerte sea mi necedad, llamémoslo así, de que las cosas tienen que ser de esta manera,
más fuerte será esta experiencia que llamamos dukkha, porque las cosas no son de esa manera. Nunca son como nosotros queremos que sean. ¿Respondí bien su pregunta o alguna otra aclaración, un otro comentario que tenga? Muy linda esa foto, Verónica. Con todo gusto. Bien, entonces, no sé, algún otro comentario que tengan, alguna otra pregunta. No recalcar lo de este concepto, es muy importante de vejez y muerte, y ojalá hagan las meditaciones, al menos las recolecciones, otra manera que me gusta, una palabra, la recolección de. Entonces es recordar vejez y muerte. Yo le digo un dibujo, pero no es tampoco tan dibujo, es un círculo, es inspirado en como los zen representan todo esto. Y lo puse justo al frente, apenas me despierto lo primero que veo. Y me ayuda mucho a recordar eso. Me levanto y ese es mi pensamiento. Muy bien. Hoy es mi último día. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a pasarlo? Rose dice que no conoce la meditación de la muerte, que le gustaría que hiciera una sesión de meditación y conocerla. Sí, deberíamos de hacer algo con eso. A veces nos recomiendan mucho hacer esas meditaciones. Pueden ser muy fuertes, pero sí, Verónica, son dos en realidad, es que son dos aspectos. Ese que usted menciona, que es el de observar la sangre, el apusto, eso es más de la naturaleza del cuerpo, pero está asociado con la muerte. Esa de la naturaleza del cuerpo es dividirlo en los componentes. Entonces el Buda dice, observen el cuerpo y vean las 32 partes del cuerpo, que son dientes, que es cabello, que es pus, que es sangre, que son heces, que es orina. ¿Cuáles son las otras? Son montones. Son como listas que hacen ellos. Bueno, la carne y demás. Entonces, esa es una que de nuevo está muy asociada con el concepto de la muerte porque es la naturaleza del cuerpo, recordar que va a morir. Y tal vez para poner un ejemplo de eso que es muy bonito, estaba buscando ese discurso porque quería compartirlo, pero no lo he encontrado. Y es un monje que se enamora de la princesa, que es una princesa muy hermosa. Entonces ahí anda como ¿verdad? Con ganas de pedir salirse de la orden para ir a enamorar a la princesa. Y resulta que la princesa muere, pero nadie sabe. Van y le dicen al Buda que la princesa murió. Entonces, como está este tema del monje, el Buda les dice, hagamos algo. Dejen a la princesa afuera, no la entierren, no la quemen, déjenla unos días afuera en el jardín. Perfecto. Y como a la semana le dice al monje, usted está enamorado de la princesa, ¿verdad? Y él, sí, claro. Hagamos algo, le doy permiso de que vaya y la enamore. Y el monje todo feliz, en serio, vaya. Y lo que el monje va es que encuentra un cadáver, ¿verdad? Ya en putrefacción. Y el Buda le dice, es toda suya, yo le doy permiso de que se case con ella. Eso es de lo que usted estaba enamorado, de lo que le dice, de ese cuerpo, esa es la naturaleza de ese cuerpo. Pero es muy lindo pensar en el cuerpo cuando está el cabello bien peinado, y, ¿verdad? Con aceites y lindos olores. Pero esa meditación, Verónica, viene orientada a tener claro esa naturaleza del cuerpo. Y tiene una serie de beneficios, sí. Y además de calma mental. Y está unido a todo esto, ¿verdad? Que estamos hablando. De nuestro mismo apego a nuestro cuerpo. Ahí cuando estaba en Tailandia, que nos dicen que nos rasuremos las cejas. Y mis cejas son muy grandes, entonces siempre es muy divertido vérmelas. Y ese fue mi pensamiento, igual, cuando muera se van. Se van las cejas de una vez, ¿por qué no antes que tarde? Y entonces, bueno, ese es uno, ¿verdad? De la naturaleza del cuerpo, que podemos hacer una sesión para estudiarlo un poco mejor. El otro es más como contemplar el hecho de que hay muerte, que era un poco lo que hablábamos ahora. Entonces son dos momentos. Uno es cuando estamos meditando, podemos hacer todo eso y uno realmente va recorriendo las partes del cuerpo y observando el cabello, observando los dientes, observando la sangre, la pus, la orina y demás. Y otro es estar contemplando la realidad de que hay muerte. ¿Verdad? Simplemente
¿verdad? Pensándolo, mi tía murió a los 21 años, creo, por ahí, 21, 22 años, durmiendo con una embolia, fue. Son de esas cosas que no se detectan, y fue hace mucho tiempo, cuando menos había ciencia para detectar todo eso. Y eso de la recolección de la muerte, yo estoy aquí sentado y en este momento podría morir perfectamente. Podría acostarme y morir. Por eso les decía lo de que yo me levanto y lo primero que pienso es, hoy es mi último día, ¿qué voy a hacer? Hay gente que dice, pero no piensa así. ¿Por qué no? Es perfectamente real. Entonces cada vez que voy a decir una palabra, la voy a pensar diciendo, tal vez es la última palabra que voy a decir, tal vez a una persona que quiero, ¿verdad? Sí, voy a planear unas sesiones de meditación y analizamos. Lo podemos hacer con el Satipatthana Sutta y con otras que hay por ahí. Podemos ir viendo los diversos aspectos que tienen. Verónica, está bien. Y Ross. Para estudiar eso mejor. Y algo iba a comentar. Bueno, sí, nada más un anuncio por ahí. Que lo publiqué, pero lo publiqué en el otro grupo. Voy a publicarlo en el grande. Estamos planeando también unos talleres, unas charlas de introducción al budismo. Entonces, para que nos den ideas de temas que cubrir. La idea es que sea introductorio, que sea básico. Pero tal vez sería bueno escuchar qué inquietudes hay y poder ajustar mejor los talleres que vamos a dar. Así que bueno, sí, voy a apuntar eso y voy a planearlas bien esas de meditación y analizamos bien todo eso. Y términos sencillos y en Pali, perfecto. Sí, eso es muy importante, muy muy importante. Entonces bueno, ya llevamos casi la hora, creo que estuvo bien y cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir por privado o por algunos otros medios si tienen más preguntas. Y si no, agradecerles por el espacio de hoy, por haber venido. Y gracias por compartir. Entonces, nos vemos la otra semana. Que tengan linda noche.